Bendiciones, hermano, mi nombre es Nicolás y estoy en mi canal Nicolás Ganando Almas para Cristo. Hoy quiero conversar un tema con ustedes: ¿por qué no debo hablar con las personas que ya han muerto? Una de las cosas que quiero explicar en este tema es que esta práctica la he visto en muchas personas. Muchas de las personas que hacen este tipo de prácticas son aquellas que hacen una misa llamada la misa de las novenas, que llevan a un grupo de gente, mayormente es la familia, y comienzan a invocar a aquel pariente que ha muerto, diciéndole que se vaya hacia la luz, que se acerque hacia Dios, que ellos están bien, que no hace falta que se quede o ese tipo de cosas. Estas prácticas traen en sí consecuencias. Otra de las prácticas también he visto que toman una fotografía de la persona, un cuadro, y comienzan a hablarle, comienzan a decirle que cómo está, te extraño, quisiera que me visites y todo este tipo de cosas. Y la gente luego afirma, tanto como las 9 noches, tanto como aquellas personas que comienzan con la fotografía o le prenden una vela al cuadro, afirman ellos que por las noches o durante el día sienten un ruido en el hogar, sienten el perfume de la persona o sienten la voz que le llaman y es la voz del pariente que ha muerto. Estas cosas se acontecen porque han entrado en un terreno oculto, han entrado en un terreno de las tinieblas. Y para seguir explicando todo este tema, quiero compartir una palabra con ustedes que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. La palabra nos habla claramente, la palabra del Señor nos dice que todo este tipo de prácticas Dios la enumera como la misma. El consultar a los muertos es idéntico de ir y hablar con un hechicero. El consultar a los muertos es lo mismo de estar con un mago. El consultar a los muertos es lo mismo de estar con un agorero. Todas estas cosas la gente ignora. Hablo de la gente que no tiene a Cristo, o hablo de la gente que recién está caminando en los caminos del Señor. Ignora este tipo de cosas. Muchas veces estas cosas no se hablan dentro de la iglesia por falta de tiempo o por falta de muchas cosas, pero hoy Dios me da la oportunidad de poder hablar esto. Estas cosas son prácticas directamente con el enemigo. ¿Por qué Dios las condena? Porque es algo oculto, es algo que lleva a la persona a estar ligado con el poder de las tinieblas. Cuando la persona comienza a tener este tipo de prácticas, también siente la necesidad luego de ir a brujos, de ir a curanderos, para que se le tiren las cartas, para que se le adivine por qué fue la causa o el motivo de la muerte de aquel ser querido. ¿Quién fue que lo hizo? Y es allá que se sigue desatando el poder de las tinieblas a través de aquel brujo, de aquel hechicero, diciéndole tal persona fue, fulano de tal fue, y esa persona crea ese espíritu engañoso, y la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. La persona va y desencadena quizás la ira o el enojo, muchas cosas contra aquella persona, y es toda una farsa, es una mentira. La palabra de Dios me dice que después de la muerte está el juicio. A donde Dios lo ha puesto a esa persona, ahí estará. Nadie puede cruzar del mundo donde Dios lo puso, o el lugar donde Dios lo puso, no puede cruzar desde allá. Existe un cielo y un infierno, y no pueden salir de ese lugar. Lo que acontece aquí en la tierra es que hay espíritus que toman la forma de las personas. Pueden hablar la misma voz, pueden hacer los mismos gestos, los mismos ruidos, tomar la silueta de la persona, hacer las costumbres que ellos tenían, porque los demonios están continuamente vigilando la humanidad
y conocen los movimientos, conocen cómo ellos se comportan, conocen todas las actividades que ellos tienen en la tierra. Y esos espíritus engañan a los parientes para que los parientes se alejen de Dios, de la voluntad de Dios, buscando a hechiceros, buscando a adivinos, que les sigan hablando del pariente. He conocido personas que van a los cementerios, se sientan y conversan por horas y horas y horas con aquel pariente. Y si tú eras una persona que recién estás caminando en los caminos del Señor y hacías este tipo de prácticas, quiero aconsejarte que esas cosas no son de Dios. Si tú estás hablando con un pariente que ha partido y le hablas y le cuentas tus problemas, le cuentas tus dolores, le dices que lo extrañas, tarde o temprano un espíritu engañador se te va a presentar y se va a hacer pasar por tu pariente para desviarte de la voluntad de Dios, para desviarte de los caminos de Dios. Este es un problema muy grave, porque la persona que practica estas cosas abre puerta al mundo de los espíritus malos. Y los espíritus malos se acercan cuando uno comienza a invocar el nombre de aquella persona. La Biblia me dice, no debes consultar a los muertos. Y tú me dirás, ¿a quién debo consultar, hermano? Debes consultar a Dios. Debes hablar con Él en oración. Solo Dios va a atenderte tu oración. Solo Dios va a responderte a tu clamor. El muerto ya no puede hacer nada por ti. El muerto ya no puede responderte, porque Dios lo dice así en su palabra. No consultéis a los muertos, no hagan estas prácticas. Así que, estimado hermano, yo creo que Dios quiere hablarte a tu vida, quiere hablar a todas las personas que me están viendo en este video. Es una alerta para usted, es una alerta. Y tenga cuidado, si usted tiene un pariente que hace este tipo de prácticas, háblele de este tema. Dígale que a Dios no le agrada, esto es abominación, esto trae maldiciones. Gente se quita la vida por estas prácticas, porque no hayan consuelo, porque no encuentran salida, toman la decisión de quitarse la vida, o se hunden en el reino de las tinieblas, consultando a brujos y más brujos, y luego ya ellos son los que practican la brujería. Así que creo yo que hoy es un mensaje de parte de Dios para todas las personas que me están viendo y que tomen alerta sobre este punto. La práctica de adivinación, de agorería, de brujería y de consultas a los muertos es totalmente condenable delante de Dios. Estas cosas, dice la Biblia, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.